Muchas de las personas en dar testimonio de sus historias, suelen dejar en blanco su nombre y apellido, pero en este caso, el nombre de nuestra protagonista es Ashley Hobart. Una estudiante de cuarto año de secundaria. Bueno, o por lo menos solía ser una estudiante hasta el día que su vida cambió para siempre, pero no nos precipitemos y oigamos su testimonio primero. Cuando la Navidad pasada llegó, finalmente recibí la Nintendo Switch que tanto le pedí a mi padre. Esta venía incluida con Pokémon Escarlata. Desde que había visto el primer tráiler de la 9ª generación, Koraidon fue el primer Pokémon nuevo en conquistarme, incluso más que Sprigatito. Para mi suerte, Koraidon venía incluido en la misma edición que traía a la profesora Sada. Su diseño me traía todo tipo de recuerdos ya que lucía igual a mi madre, quien había muerto en el año 2020. Sin perder tiempo en aquella misma noche, coloqué la tarjeta del videojuego y seleccioné a Juliana, el personaje femenino protagonista al cual le di mi nombre. Con todo tipo de cambios en su aspecto físico, logré dejarla lo más parecido posible a mí. Era hora de comenzar una nueva aventura en Paldea. Unos minutos después, y cuando ya era tiempo de seleccionar a mi Pokémon inicial, decidí pausar el juego, pensando una y otra vez en quién sería el afortunado en acompañarme en mi camino a la Liga Pokémon. Si bien Sprigatito estaba en lo más alto de mi consideración, no podía dejar de pensar en que Fuecoco y Quaxly también eran bastante adorables. Para mi sorpresa, una voz retumbó en mi habitación. Sprigatito es tu mejor opción. Me asusté ya que la voz, que sonaba algo robótica, provenía de un invitado misterioso de mi aplicación de Zoom, la cual había olvidado de desinstalar ahora que las clases habían vuelto a ser presenciales. Pese a lo inquietante del asunto, aquella voz estaba en lo correcto y Sprigatito fue la elegida. Han pasado algunos días desde que comencé a jugar con Pokémon Escarlata. Si bien atrapé a un montón de Pokémons, mantuve a Sprigatito en su primera forma. A medida que completaba las misiones principales y secundarias, el mismo efecto extraño de la voz robótica se repetía, solo que ahora dándome indicaciones cada tanto por medio de los parlantes de la consola. Si bien era algo inquietante, me dejó tranquila de que seguro se trataba de alguna función de autoayuda del juego que no podía desinstalar, incluso la cual usaba la conexión de internet para también activarse en la computadora. Para el momento que gané todos los gimnasios, mi equipo estaba compuesto por Julia la Sprigatito, Cano el Arcanine, María la Finisen, Onosa la Paumot, Casio el Lucario, Kiro el Donophan y Coriadon a quien había recibido luego de mi primer combate contra mi amor platónico Arven. Tras un picnic en la zona del sendero de Caiz, me di cuenta que ya se hacía tarde y apagué mi consola. Antes de que quedarme dormida, juraría haber visto una extraña luz rojiza en la pantalla de la consola. Por algún motivo, un extraño sonido similar al de una computadora congelándose, me hizo despertar alrededor de las 2 de la mañana. Con el sonido deteniéndose y sin poder volver a dormirme, encendí mi Nintendo nuevamente, lista para continuar las misiones restantes del juego. Comencé a preocuparme de que mi juego estuviese fallado ya que una extraña figura, similar a una sombra o a un personaje sin diseño, me acechaba a la distancia, pero cuando corría hacia ella, la sombra desaparecía. Por suerte el juego no presentó ninguna otra anomalía y pude llegar al punto de la historia sobre aquella misteriosa zona llamada Área Cero. Antes de decidirme a entrar a esa nueva región, tenía cierta curiosidad sobre los límites del juego, es decir hasta qué punto se podía llegar en el mapa. Usando a Koraidon de transporte, llegué a un punto límite de una de las ciudades cuyo nombre ahora no recuerdo, pero para mi sorpresa, Koraidon no chocó contra su pared, sino que la atravesó. La pantalla oscureció por algunos segundos. Como en aquel momento aún no había llegado al Área Cero, no reconocí que este misterioso sitio donde me encontraba ahora, similar a un enorme y polvoriento laboratorio futurista, contaba con la misma música del Área Cero. Recorriendo el sitio, me topé con la desagradable sorpresa de encontrarme con los restos sin vida, y bastante mutilados, de lo que parecían ser varias versiones alternas de mi personaje o del personaje masculino, solo que con diferentes cortes de cabello o tonos de piel. Hasta había otras versiones alternas, por así decirlo, del resto de mis personajes amigos. Una Nemona pelirroja, una Penny sin gafas o hasta una versión más joven de Arven. Mi dulce Arven. Interactuando con todos ellos, me sorprendí al notar que si bien, mi personaje me aseguraba que algunos de ellos eran cuerpos humanos, otros eran algo similares a robots. Girando a mi personaje para huir cuanto antes de aquel sitio de mala vibra, quedé frente al personaje sombra, el cual rápidamente envolvió a mi personaje, oscureciendo la pantalla por completo.
Es cuestión de tiempo. Ashley Hobart fue lo último que leí en la pantalla antes de desmayarme en la vida real. Desperté confundida en una habitación de hospital, donde mi pequeña hermana me recibió con un fuerte abrazo. ¿Qué ocurrió? Le pregunté confundida a mi padre. Él me explicó cómo oyó mis gritos desde su habitación, encontrándome convulsionando y con un extraño brillo azulado en mis ojos, por lo que desesperado llamó a emergencias, aunque los doctores no sabían explicarle qué podría haber sido eso en mis ojos, por lo que tuve que quedarme unos días más en el hospital hasta finalmente recibir el alta médica. Pese a esto, tuve que empezar a usar una silla de ruedas de forma temporal. Sin poder explicar qué me sucedía, mi cuerpo parecía estar descoordinado, casi como si estuviese volviendo a aprender a caminar otra vez. Es como si su cuerpo hubiese sido reiniciado, le explicó el doctor a mi padre usando términos tecnológicos. Sin otra cosa que hacer en mi hogar, decidí completar las cuentas pendientes en Pokémon Escarlata. Ganar el primer campeonato de la academia, atrapar a los Pokémon Paradoja y completar la Pokédex. Aunque si bien todo aquello fue divertido, y hasta emotivo por la evolución de Penny como personaje, en todo ese tiempo sentí como una patada en el estómago la revelación final de la profesora Sada. Recordando a mi madre, empaticé con la tristeza de Arven al enterarse que la profesora era una inteligencia artificial y que la verdadera profesora Sada había muerto. Solía pensar en la profesora Sada, buscando algún final alternativo que quizás nadie había descubierto aún, donde fuese posible rescatarla. Fue entonces que una idea se formó en mi mente. Ningún otro fanático tenía registro alguno de aquel sitio más allá del mapa que había encontrado, ese laboratorio antiguo, por lo que ansiosa, decidí volver a investigar el lugar. Sonreí al pensar que quizás podría conseguir un doble premio. Salvar a la profesora Sada y viralizar en YouTube mi descubrimiento. Al llegar al lugar, una vez más aquella inquietante sombra aguardaba por mí. Aún no sabía cómo había accedido a mi apellido, quizás gracias a algún truco del juego para revisar mis redes sociales y darle un mayor sentido de inmersión de realidad. La sombra rápidamente se transformó en la profesora Sada. La inteligencia artificial había sido destruida, por lo que imaginé que esa sería la profesora original. La profesora se acercó a mi personaje. Eres el envase físico perfecto. Ashley, cariño, necesito de tu ayuda para crear el paraíso por el cual soñé tanto tiempo. Es posible que te duela, pero si tanto deseas ayudarme, esto es lo mejor que puedes hacer por mí. Sentí escalofríos por aquellas intrigantes palabras, aunque también me sentí decepcionada ya que el brillo azul en los ojos de la profesora Sada me indicaba que era otra inteligencia artificial, quizás una que la profesora había dejado de resguardo. Fue en ese momento que me paralicé por completo. Papá me encontró convulsionando con mis ojos de color azul, susurré aterrada. Prometo que no dolerá, mintió la profesora Sada. La electricidad que rápidamente recorrió todo mi organismo era similar a miles de agujas afiladas hundiéndose en todo mi cuerpo al unísono. Intenté gritar por ayuda, pero mi cuerpo ya no respondía. Moviéndome de forma automática, me senté frente a mi computadora, comenzando a narrar mi historia. Lamentablemente, Ashley no era mi envase perfecto, solo uno de los cientos de experimentos fallidos en mi camino de crear un mundo perfecto. Te agradezco por oír mi historia, humano, pero ahora necesito que te relajes y oigas con atención mis órdenes. Te prometo que no dolerá.